Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí en sintonía en este tu programa Jóvenes con Visión. En esta nueva temporada sé que Dios va a hablar grandemente a sus vidas. Vamos a estar trayendo adoradores, predicadores, profetas, apóstoles, ministros de Dios. Y yo también voy a estar predicando para que usted sea ministrado por una palabra de Dios. Bien, el tema de esta noche es un tema muy especial. El tema de hoy trae por nombre la tentación. Esta es la primera parte de este tema, la tentación. Y yo sé que Dios va a hablar a su vida. Así que yo quiero que por favor usted vaya conmigo a Santiago 1, versículo 12. Si usted tiene Biblia, vaya conmigo a Santiago 1, versículo 12. Leeré la palabra en Reina Valera 1960 de Casidoro de Reina. Y también la leeré en la nueva versión internacional. Dios habla para todo. Así que yo deseo que usted por favor preste mucha atención a este mensaje que traigo en esta hora. Empiezo leyendo en Reina Valera 1960 de Casidoro de Reina. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora quiero leer la nueva versión internacional de Dios habla para todo. Santiago 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bendito es nuestro Señor Jesús. Santiago aquí le está exhortando a la iglesia y nos exhorta a nosotros en este tiempo también. Aquí resistamos la tentación, a que soportemos la tentación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros soportamos la tentación, entonces somos bienaventurados. ¿Sabe usted qué significa la palabra bienaventurados? Una de las definiciones que le podemos dar, y es la que más me agrada, es que eres dichoso 7 veces. Escúchame bien. Eres dichoso 7 veces. ¿Cuándo? Cuando resiste la tentación. ¿Y por qué? Santiago sigue hablando aquí. Dice el por qué. ¿Por qué? Porque cuando la supera, estoy leyendo la nueva versión, Santiago explica aquí por qué. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto significa, quiere decir, que cuando tú resistas la tentación, hará una corona de vida. Esta corona que Santiago está refiriéndose, es la corona de la vida eterna. Es decir, Él no se está enfocando en algo temporal o pasajero, sino que se está enfocando en un futuro eterno. Está hablando de vida eterna. Pero permíteme decirte que no solamente esa corona tú puedes obtener, sino que cuando tú resistas la tentación, usted va madurando, se va fortaleciendo en su hombre interior, y deja de ser un niño influente para convertirse en un hombre maduro en Dios. Yo no sé
sé a cuánto Dios le está hablando en esta hora. Le estoy hablando a personas que necesitan despojarse de todo ese deseo pecaminoso, engañoso, que le llevan a tentar y resistir la tentación. Porque cuando usted resista la tentación, entonces usted obtendrá los resultados de Dios para con su vida. Resistir la tentación te dará como resultado la satisfacción de que usted está agradando a Dios. ¿Qué mejor satisfacción? Y usted sabe que usted se está negando a usted mismo para agradar a Dios. Pero qué vergüenza y de lealtad es cuando usted se va como chivo sin leer, como oveja que va al matadero, se deja seducir por la tentación, se deja llevar por su deseo y consume la tentación y cae en el pecado. Luego viene un remordimiento terrible a su vida, y si no viene ese temor, o no viene ese mal sentimiento, esa mala sensación, es porque ya usted está muerto al pecado, que es peor aún. Pero seguiré enfocándome en esto. Versículo 2, ¿qué dice? Versículo 13. Cuando alguno es tentado, ¿está siendo tentado? Esto es para ti. No diga que es tentado de parte de Dios. Hay muchos que dicen, ay, Dios no me envía esa tentación. Dios no le envía tentación a nadie. Escúchenme bien, ¿por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En Dios no hay pecado, en Dios no hay sombra de variación. Dios es santo. Él no puede ser tentado, ni puede ser tentado por nadie. ¿Qué significa esto? Ni tienta a nadie tampoco. Dios no es quien te envía la tentación, pero Dios sí permite la tentación. ¿Para qué? Para que usted sea fortalecido en el hombre interior y usted pase a otro nivel de gloria. ¿Por qué Dios también permite la tentación? Porque la tentación viene a usted por causa de esos deseos pecaminosos que usted tiene. Es la voluntad de Dios de que usted esté amargado, de que usted esté triste, de que esté desolado, de que esté en una posición de derrota. No, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted esté en victoria y que usted avance en los propósito de Dios. Entonces, si la tentación no viene de Dios, ¿por dónde viene la tentación? Nosotros sabemos que el tentador es el diablo. Tentó a Eva en el principio, tentó a Adán en el principio, tentó a Eva en el principio, y por consecuencia también cayó su esposo. ¿Qué significa eso? Que el diablo es el tentador, también es el acusador. Él quiere tentarte, él quiere que caiga, él quiere que abortes los propósitos de Dios para con tu vida. Pero hay algo muy importante, hay otro modo por el cual viene la tentación, y lo dice en el versículo 15. En el versículo 14, sino que cada uno es tentado. Dijimos que la tentación no viene de parte de Dios. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, cuando de tu propio deseo, cuando de esos deseos pecaminosos, cuando esos deseos te insistan a hacer lo malo, es atraído y seducido. Eres seducido a hacer lo malo, eres seducido a hacer aquello que sabe que no te va a hacer bien. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, que es un proceso. ¿Sabía usted que ser tentado no es pecado? ¿Sabía usted que usted puede ser tentado muchas veces y no es pecado? Y que usted sea tentado. Jesús fue tentado en el desierto, mas no cayó en el pecado, no cayó en la tentación, por lo cual no cometió pecado. Cuando usted va tras la tentación y usted es llevado por la tentación y concibe la tentación, entonces cuando se produce el pecado, y ahí mismo de luego se produce la muerte. No sé, quizá usted piense que esto es una muerte física. Aquí está hablando de una muerte espiritual. ¿A cuántos de ustedes no les pasa, lo ha sucedido, que ya no siente la presencia de Dios, que ya no sientes el orar, que ya no sientes apartarte para Dios?
Dios, que ya no siente leer la palabra, que ya no te trae anhelo ir a la iglesia, que ya no te trae deseo, pasión, la cosa de Dios. Usted está más que muerto si está en esa condición. Entonces usted necesita reactivarse, que el Espíritu vivificador de Cristo, el Santo Espíritu de Dios, deje de estar con Cristo en usted y se manifieste a su vida. Muchas personas están muertas espiritualmente. ¿Por qué? Porque tienen una práctica del pecado, han cometido del pecado un deporte, se han dejado seducir de la tentación y ya no tienen dominio de ese pecado. Han dejado que ese pecado se enseñoree de usted y ya no puede dominarlo. Le estoy hablando a jóvenes, le estoy hablando a hombres y mujeres de Dios que están atrapados en la tentación y están viviendo una vida de pecado. Algunos están en el servicio, algunos le están sirviendo a Dios, pero no encuentran gratificación, porque el acusador le acusa y te dice: pecaste, 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 y no puedes estar en paz. Has pensado devolverte, has pensado volver atrás, pero el amor de Dios es tan grande hacia ti que no lo ha permitido. Es el tiempo, hombre, mujer de Dios, que suelte toda tentación, que esos deseos engañosos que te insistan a pecar, que te insistan a apartar de Dios, que te insistan a hacer lo malo, lo deseches y empiece a ser dirigido por el Santo Espíritu de Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado es el nombre de mi Señor Jesús. Es el tiempo de que no cedas a la tentación. Tentado no cedas. Tentado no cedas. Tentado no cedas. La tentación no es más fuerte que usted. Ay, 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 ay. Dios no va a permitir que venga una tentación que usted no pueda resistir. Y de esto estaré hablando en la segunda parte de este programa. He concluido por hoy. Se despide Fausto Valdés para todos ustedes que me ven en este momento. Llegamos a ustedes gracias a la casita.